bienvenidos a EG. Continuando con la serie de fundamentos de programación, en este video se verá el concepto de variable y sus diferentes tipos. Después de analizar el concepto y de observar cuáles son sus características, se pasará al pseudocódigo, donde se verá cómo se puede declarar y cómo se puede asignar su valor. Bueno, una vez dicho esto, comencemos. Una variable se puede analizar como un valor. Este valor tiene sus especificaciones, puede cambiar, de ahí su nombre variable, ya que vaya la redundancia es variable. También cuenta con un nombre, el cual se puede decir que es la descripción sobre qué valor guarda. Por decir, si queremos tener un valor, el cual es un número, no sería óptimo ponerle a la variable como nombre jugador, no tiene sentido, porque el valor en realidad no es un nombre, sino un número. Entonces sería más óptimo ponerle número jugador. Antes de pasar a los tipos, tenemos que dejar en claro que este valor es un espacio de memoria. En ese espacio de memoria es donde se almacenará. Ahora, retomando lo que se dijo, una variable es un espacio en la memoria que almacena un valor. Este valor se puede conocer de primeras o simplemente puede ser un valor desconocido, pero ya lo veremos más adelante. La variable cuenta con un nombre, el cual de cierta forma simboliza qué tipo de valor es. Dicho lo anterior, se pasará al siguiente punto de este video, donde mencionaré los tipos de variable que existen. Debo aclarar que esta serie es para comprender la lógica de toda la programación. No se está especificando en un solo lenguaje. Por ende, en los tipos de variable se mencionarán los generales, los que prácticamente se utilizan en todos o casi todos los lenguajes, dejando de lado algunas especificaciones que se utilizan en algunos lenguajes. Existen varios tipos de variable. Ya mencioné anteriormente uno, la variable numérica. En la variable numérica se derivan otros tipos. Por ejemplo, una variable entera, la cual, como su nombre lo dice, acepta solamente números enteros. Pero hay que tener en cuenta la siguiente información que pueden estar observando en estos momentos. Pueden apreciar que se indica la forma de decir prácticamente. También se muestra el keyword que se pone para que el lenguaje pueda identificar qué tipo es. Hay lenguajes que detectan el tipo de variable automáticamente, sin ponerle ningún keyword, pero esa historia por el momento no nos interesa. También pueden apreciar el valor mínimo y el valor máximo que el tipo de variable puede soportar, además de también el tamaño de memoria que ocupa en bytes. Ahora, aquí viene algo interesante. Este es el tipo de variable entera, que utiliza el keyword int. Ok. También existe otro tipo de variable entera, la cual se llama byte. Pueden estar viendo que sus características cambian, tanto en el espacio de la memoria que utiliza, como en el keyword y en el valor mínimo y máximo, o sea, en el rango. Pero aquí no acaba el asunto. También existe otro tipo de variable entera, como están observando, esta se llama short. Su keyword es short, su espacio de memoria son 2 bytes, y pueden apreciar los valores mínimos y máximos. Este es su rango de valor, el límite que tiene. Ya por último existe otro tipo de variable entera, la cual pueden ver que se llama long. Obviamente tiene sus propias características, como lo están viendo. En estos tipos de variable entera se pudieron percatar que cada uno tiene sus especificaciones. En estas variables se pueden ingresar números negativos y números positivos, siempre y cuando sean enteros. Si no se cumplen las reglas, no funcionará. Si no se respeta el rango que tiene de valores, no funcionará. El utilizar dichos tipos de variable entera va a depender del tamaño de memoria que uno quiere ocupar. Un byte pesa mucho menos que un int, un short pesa menos que un int. Por lo general, casi o siempre se va a estar utilizando el int. Pero me parece importante que sepan que existen estos diferentes tipos de variable de tipo entero, y no solamente el int. Dejando atrás las variables enteras, también existe el tipo de variable float. El float, a diferencia del entero, este sí acepta números con punto decimal. De igual manera, tiene su respectivo tamaño y su respectivo rango de valores. Similar a float, también se puede encontrar una variable de tipo double. El double, así en palabras sencillas, tiene doble capacidad que el float. El double es precisamente el doble de float. Pueden ver que el tipo double tiene el doble de tamaño que el float y tiene el doble de rango de valores. Además de este tipo de variable numérica y sus derivados,
También existe un tipo de variable el cual permite almacenar texto, más precisamente una cadena de texto. Esta variable es de tipo string. Su keyword precisamente es string. El espacio que ocupa esta variable es un byte por carácter. Por decir, en este tipo de variable voy a almacenar mi nombre, David. Como la regla dice que será un byte por carácter, entonces la variable que almacena mi nombre tendrá un tamaño de 5 bytes, porque mi nombre tiene 5 letras. También existe un tipo de variable char. Este es, como su nombre lo dice, almacena solamente caracteres, o sea, letras, y tiene como espacio en la memoria solamente un byte. Por último, el tipo de variable que se va a ver hoy es una variable booleana, o sea, una variable que solamente almacena un true, o sea, verdadero, o un false, o sea, falso. Pueden ver que su keyword es boolean, su rango de valores y la memoria que ocupa. Ok, ahora a repasar todos los tipos que se vieron hoy. Variable de tipo byte con tamaño de 1 byte. Variable de tipo short con tamaño de 2 bytes. Variable de tipo int con tamaño de 4 bytes. Variable de tipo long con tamaño de 8 bytes. Variable de tipo float con tamaño de 4 bytes. Variable de tipo double con tamaño de 8 bytes. Variable de tipo string con tamaño de 1 byte por carácter. Variable de tipo char con tamaño de 1 byte. Variable de tipo boolean con tamaño de 1 byte. Una vez que ya se vieron todos estos tipos de variables, vamos a pasar al pseudocódigo para saber cómo se pueden utilizar. Una vez en PCInt, voy a indicarle el nombre de las variables. Aquí hay un punto que tengo que dejar en claro. Como había dicho, en PCInt existen varios perfiles, en los cuales hay una configuración personalizada, en donde existen ciertas reglas para el funcionamiento. En este perfil, por defecto, hay instrucciones del cómo escribir y el por qué marcará error. Como en esta serie se ocupará el perfil por defecto, en PCInt se va a respetar las reglas por defecto. No se va a configurar ni personalizar nada. Por eso, se va a indicar los nombres de la variable con el respectivo tipo de variable. Si no me entienden, ahorita lo voy a explicar. Mientras, escribiré todas las variables que se dijeron anteriormente. Como pueden observar, ya las escribí todas. Número byte, número short, número int, etc. Ahora, pueden ver que PCInt muestra un mensaje de error, indicando que es una instrucción no válida. Esto es porque precisamente se está ocupando una configuración por defecto. En esta configuración por defecto es necesario asignarle un valor. Por el momento solamente están declaradas las variables. A declaradas me refiero a que ya están escritas. Por ende, ya existe ese espacio en la memoria donde se almacenará el respectivo valor correspondiente. Ahora, pues eso se va a hacer. Asignarle el valor correspondiente a cada variable. Para asignarle un valor se ocupa un operador. Los operadores se verán en el próximo video, por mientras solamente se verá uno, el cual es necesario para este video. Este operador es el símbolo de igual, pero hablando en términos de programación, es un operador de asignación. Su función es, vaya la redundancia, asignar un valor a una variable. Por ende, voy a pasar a asignar los valores. Una vez que ya se asignaron, pueden apreciar que los 4 primeros valores son iguales. Lo único que cambia se podría decir que son los nombres. Como recordarán, son 4 tipos de variables enteras. Cada una tiene sus características, o sea, su rango de valores y su tamaño. Lo que pasa en PCInt, como es un pseudocódigo, realmente no lo va a detectar como tal. Podemos asignarle a una variable byte un valor mucho más grande al que realmente permite, pero eso pasa solamente aquí en PCInt. También si indicamos el keyword correspondiente, marcará error. Esto es precisamente porque en el perfil por defecto está que no es necesario indicar el tipo de la variable, o sea, el keyword, ya que se podría decir que en el pseudocódigo la idea da igual de cierta manera, pero como en esta serie se quiere aprender la lógica de la programación, se optará por indicar el tipo de variable en el nombre, y en su valor se va a respetar su rango. Por ende, pueden estar observando que puse número byte para darnos la idea de que se va a estar utilizando una variable de tipo byte. Lo mismo con las demás variables. En la variable número float pueden apreciar que se le asigna un valor ya con punto decimal. ¿Qué pasaría si en la variable número int le asigno un valor con punto decimal? Pues no pasaría nada. Porque vuelvo a repetir, esto es solamente en PCInt. Pero hay que respetar las reglas, ya que si desde una vez se tiene en mente estas indicaciones, a la hora de pasarse a un lenguaje ya es más sencillo. Por eso, a la hora de declarar las variables, en su mismo nombre se indicará qué tipo es y en su valor se va a respetar el que realmente es, el que lo permita.
Esto es para ya ir generando la lógica que se necesita para programar. Algo que también pueden darse cuenta que al asignar un valor a la variable string se indica con comillas, y dentro de este se pone la cadena de texto que se quiere almacenar. Las comillas son necesarias para indicar que es una cadena de texto, o sea, un string. Lo mismo sucede con el tipo de variable char. Para asignar un valor correspondiente a char es necesario indicarlo con los apóstrofe. Es la sintaxis correcta que se tiene que hacer. En la última variable, como es una booleana, se le asigna un valor verdadero. Si se le asigna en vez de verdadero un true, como realmente tiene que ser, pcin no marcará error, pero si se quiere imprimir este valor, no lo hará. Por ende, se optará por indicarle en español. Pero bueno, ya se sabe que en realidad tiene que ser true. Hasta aquí el video de hoy. El concepto de variables y los diferentes tipos que existen. Estos son los más generales, los que en casi todos los lenguajes se ocupa. También una manera correcta de llamarlos sería tipos de datos primitivos. En el próximo video se explicarán qué son los operadores y se verán los diferentes tipos de operadores que existen, utilizando la misma dinámica que se utilizó en este video. Se explicarán y luego se pasará al pseudocódigo. Bueno, nos vemos en próximos videos.